Hola, buenas noches a todos los que ya se están conectando. Vamos a iniciar en 5 minutitos.
Bueno, bienvenidos hoy a esta primera reunión de ciencias psicodélicas. Eh, este es el inicio de unos ciclos de presentaciones que vamos a llevar todo el año. Entonces, hoy tenemos a un gran invitado del equipo principal, que es Jairo Rincones. Jairo es neuropsicólogo de la Universidad CES, donde está por graduarse de neuropsicología y actualmente está haciendo sus prácticas universitarias en el Hospital San Vicente Fundación. También trabaja como neuropsicólogo para la empresa Mentes, donde ejerce como neuropsicólogo. Y bueno, él nos va a dar esta charla de por qué funcionan los psicodélicos. Eh, Dale, Jairo. Hola, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, como lo mencionó Sebastián, hoy nos convoca un tema muy importante y es la continuación de un conjunto de charlas que ya veníamos realizando desde hace algunos años. Hoy retomando con esa pregunta importante sobre los psicodélicos, que es ¿por qué funcionan los psicodélicos? Y yo creo que para poder responder esa pregunta va a ser muy importante que pasemos primero por una desambiguación del término psicodélico, es decir, que diferenciemos si es lo mismo hablar de psicodélicos que alucinógenos, que por qué preferimos hablar de psicodélicos en vez de alucinógenos, a qué nos referimos cuando hablamos de psicodélicos, qué grupo de sustancias abarca, y también una diferenciación frente a la historia del concepto de los psicodélicos. Otro tema que va a ser muy importante tratar es cómo funcionan los psicodélicos, es decir, antes de intentar responder esa pregunta de por qué funcionan, es muy importante responder a la pregunta cómo funcionan los psicodélicos. Que para poder acercarnos a responder esa pregunta va a ser muy importante que abarquemos un poco sobre la farmacodinamia de los psicodélicos. Y también hablaremos, para responder a esa pregunta del por qué funcionan los psicodélicos, sobre su potencial terapéutico. Aquí en el chat de Zoom les dejé un chat que si pueden diligenciar, que al final vamos a revisar ese diligenciamiento, ¿cierto? Es una pregunta y esa pregunta la responden con tres palabras. La pregunta es sobre qué son los psicodélicos para ustedes y la responden con tres palabras aisladas. Listo, entonces, para comenzar, ¿qué son los psicodélicos? Los psicodélicos son sustancias psicoactivas definitivamente. ¿Y qué es una sustancia psicoactiva? Una sustancia psicoactiva es aquella sustancia que tiene un potencial para modificar el funcionamiento normal del sistema nervioso. Es decir, que toda sustancia psicoactiva produce unos cambios, que esos cambios van a estar mediados de acuerdo a un mecanismo de acción. Con base en ese mecanismo de acción o con base en ese efecto que pueda tener la sustancia psicoactiva en el sistema nervioso, podemos entender o agruparlas o clasificarlas en tres grupos: los depresores, los estimulantes y los alucinógenos. Dentro de los depresores se encuentran el alcohol, los opioides, es decir, sustancias que tienen una capacidad para inducir la somnolencia, sustancias que tienen una capacidad para deprimir el funcionamiento normal del sistema nervioso. Los estimulantes, todo lo contrario, son sustancias que tienen la capacidad para activar y para inducir una actividad más rápida en el sistema nervioso central. Como ejemplo, la cocaína, la cafeína, la nicotina. Y como última categoría y la que nos convoca el día de hoy, los alucinógenos. ¿Qué son los alucinógenos? Cuando hablamos de alucinógenos, estamos haciendo referencia a unas sustancias que tienen una capacidad particular para inducir cambios en la percepción, para inducir cambios en el estado de ánimo y que eso puede verse reflejado en alteraciones visoperceptivas o como son llamadas alucinaciones. Ahora, ¿qué son los psicodélicos? Es decir, si los psicodélicos se encuentran dentro de esta categoría de alucinógenos, ¿cuáles son ese tipo de sustancias? Entonces, aquí les traigo estas sustancias, aquí les traigo unas imágenes de las presentaciones más habituales en las que podemos encontrar esas sustancias. En la fila de arriba están psicodélicos en su presentación orgánica, en la fila de abajo están psicodélicos en su presentación sintética. Otra diferencia que hay aquí en esas imágenes es que por lo menos los dos últimos elementos de ambas filas, es decir, aquí en la... Un momentito, saco el láser. Aquí por lo menos ese último en la fila de psicodélicos orgánicos es la salvia diginorum. Aquí ese último en la fila de psicodélicos sintéticos se encuentra la ketamina. Y los dos
se diferencian de los demás psicodélicos, es decir, se diferencian del bufo, se diferencian de la mescalina, se diferencian de la psilocibina, se diferencian del DMT, se diferencian del ácido lisérgico, del MDMA y del 2CB o Nexus, en que la salvia y la ketamina tienen un mecanismo de acción muy diferente al de los anteriores. Es decir, que la salvia, los receptores de la salvia tienen que ver con la activación o el mecanismo de acción en receptores kappa-opioides, mientras que el mecanismo de acción de la ketamina en los receptores NDMA o en metildiaspartato. Mientras que los otros psicodélicos que se encuentran en esas imágenes, su receptor, su mecanismo de acción se relaciona con una acción agonista en los receptores 5-HT. ¿A qué me refiero? A que tanto el DMT, tanto la psilocibina, tanto la mescalina, tanto el 5-meo-DMT, tanto el ácido lisérgico, tanto el MDMA como el 2CB o Nexus tienen una acción agonista en los receptores 5-HT. Ahora, las sustancias psicodélicas, su uso no es reciente. El uso de los psicodélicos, y para poder entender por qué se llaman psicodélicos, es muy importante hablar un poco de la historia. Y es que el uso de los psicodélicos es un uso que tiene una data histórica antigua, que a lo largo de la historia se ha usado los psicodélicos de diferentes maneras, sea a No, través, no. It's a conference about psychedelic. bien sea a través de, bien sea a través de rituales, bien sea a través de usos religiosos, se han usado. Ahora, la introducción de estas sustancias fuera de un contexto no étnico, o es decir, el uso o la introducción de esas sustancias dentro de la cultura occidental, dentro de lo que nos compete como una cultura con una tradición judeo-cristiana y que tiene unas bases y valores muy desde la medicina objetiva, se introduce a partir del siglo XVI. Es decir, como los psicodélicos como fenómeno para la cultura occidental empiezan a tener un interés a partir del siglo XVI y que se da una segunda revolución, bueno, que dentro de esta primera revolución o dentro de este conocimiento que se empieza a tener sobre los psicodélicos, esta curiosidad implica la sintetización del ácido lisérgico y a partir del ácido lisérgico empiezan los usos clínicos con este tipo de sustancias, con los psicodélicos. Hay datas, hay antecedentes de su uso, el uso del ácido lisérgico para el tratamiento de la dependencia del alcohol, en el trastorno por uso de alcohol. Psicólogos como Humphrey Osmond, que es de hecho quien propone el concepto de psicodélico, ya lo veremos más adelante, es uno de los psicólogos que participa en estos ensayos clínicos con ácido lisérgico. También psiquiatras que usaban este tipo de sustancias se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta que las personas que experimentaban con psicodélicos, puntualmente con ácido lisérgico, tenían un comportamiento y las descripciones que hacían sobre la percepción de realidad era una percepción de alucinaciones que ellos describieron como psicomiméticas y las describieron de ese sentido, o las describieron de ese modo, porque para ellos se asemejaban a las alteraciones perceptivas que se presentaban en pacientes o personas con esquizofrenia. En una segunda revolución psicodélica, empieza no solamente a usarse el ácido lisérgico, sino que comienza otro tipo de sustancias como la ketamina, se sintetiza la ketamina. Y se dan otro tipo de experimentos, otro tipo de fármacos, también se dan revoluciones sociales o grupos sociales que van a usar ese tipo de sustancia con un uso más bien recreativo, en el caso del hipismo. En esta segunda revolución psicodélica finaliza con la prohibición de los psicodélicos por entrar a ser parte de una lista de prohibición, un listado especial de sustancias, donde su uso se va a prohibir en diferentes esferas, tanto en la esfera recreativa, tanto en la esfera espiritual, en todo tipo de esfera va a prohibirse. Entonces, en ya un tercer momento, podemos hablar que a partir del 2000 se retoma se retoma la investigación en psicodélicos y esa investigación o este regreso tiene que ver con la nostalgia por los resultados prometedores
que se habían descubierto en el segundo momento de una revolución psicodélica. Y también tienen que ver con que hay unas técnicas científicas, unas técnicas para medir y cuantificar resultados sobre estas terapias que lo que hacen es demostrar y poder aseverar unos resultados más contundentes. ¿Y a qué me refiero? A la aparición de las técnicas de neuroimágenes, particularmente la medición de la actividad cerebral en tiempo real y cómo el cerebro reacciona a ese tipo de sustancias y cómo estos cambios o estos mecanismos de acción, esa reacción que tiene el cerebro frente a las sustancias, podría extrapolarse con beneficios dentro de las dianas o objetivos terapéuticos que se tengan. También esta tercera revolución implica una mayor legalización a pesar del panorama de prohibición que se dio en la segunda revolución psicodélica. Hoy en día continúa esa revolución y tiene que ver con ampliar el concepto de los psicodélicos, ampliar su investigación en diferentes campos, sobre todo en el campo de la medicina. Entonces, ¿por qué hablamos de psicodélicos y no alucinógenos? Si bien los psicodélicos pueden generar alucinaciones, sobre todo en una dosificación mayor, hablamos de psicodélicos probablemente por su contexto sociohistórico, donde una correspondencia entre Aldous Huxley y Humphrey Osmond, el psicólogo, ese último le propone que estas sustancias deberían tener una categoría especial. Y la categoría que él propone es psicodélicos. Y él la propone con base en la construcción de dos raíces etimológicas que lo que viene a definir es el concepto de que despierta el alma. Un psicodélico, etimológicamente hablando, sugiere una sustancia que despierta el alma. ¿Y por qué lo nombra de esa forma tan poética? Probablemente porque además de haber experimentado con la sustancia, los reportes cualitativos de los pacientes que experimentaban con psicodélicos, particularmente con LSD, eran reportes de haber tenido una experiencia cercano a lo místico, de haber encontrado y descubierto patrones de pensamiento, haber descubierto estructuras o esquemas cognitivos profundos y por eso tal vez la mención de que despierta el alma. Ahora, lo que sabemos de los psicodélicos en la actualidad, además de que tienen un mecanismo de acción particular y que generan unos efectos con un potencial terapéutico, es que su base, o esto se basa en que los psicodélicos actualmente son considerados fisiológicamente seguros, es decir, que no generan una intoxicación. Independientemente la vía de administración, sus efectos no se esperan o son poco probables que generen una intoxicación, a diferencia de, no sé, por lo menos el alcohol, que su consumo de por sí posibilita una intoxicación hepática. Entonces, también es muy importante saber que en este momento sobre los psicodélicos, además de sus características farmacodinámicas, además de sus mecanismos de acción, también contamos de que parte de sus efectos tienen que ver, por un lado, con la dosificación, que una mayor dosificación se relaciona con unos mayores efectos subjetivos. Es decir, una persona que tiene una macrodosis de X o Y psicodélico, una macrodosis de bien sea de ácido lisérgico o bien sea de psilocibina, está más propicia a experimentar unos efectos subjetivos de mayor impacto que una persona que consume una microdosis, la cual se relaciona con una alteración perceptual de índole más técnicamente visual. Y que también otro predictor o otros factores que van a relacionarse con el efecto de los psicodélicos va a ser el SET y el SEDing, que el SET por un lado se refiere al estado mental, el estado de ánimo de la persona, su organización psíquica, su personalidad, cómo se siente, cómo percibe la realidad en ese momento, y el setting que tiene que ver con el contexto, dónde estoy, con quién estoy. Y esto en sumatoria con la sustancia en sí misma, con el mecanismo de acción particular de la sustancia, eso va a desencadenar unos efectos alucinógenos y también va a generar unos cambios psíquicos significativos, que son los que vamos a abordar un poco más adelante para poder hablar de esos efectos subjetivos que posibilitan el potencial psicoterapéutico, el potencial terapéutico de los psicodélicos. Entonces, como les mencionaba, los psicodélicos, que también son llamados psicomiméticos, su efecto se explica a partir de ese mecanismo de acción de los receptores 5-HT. Pero
¿Por qué lo particular de esos receptores? Y es que estos receptores son receptores serotoninérgicos, es decir, que tienen una relación con el sistema serotoninérgico o que tienen una relación con el neurotransmisor de la serotonina. El cerebro y toda la actividad derivada del órgano, de ese órgano, tiene que ver con una concadenación entre una actividad nerviosa, es decir, ondas eléctricas, y una actividad química, es decir, neurotransmisores. Todo proceso derivado, incluyendo la conciencia, se da a partir de una modulación electroquímica. Los receptores serotoninérgicos no son excluyentes de esos procesos y su actividad o su principal rol dentro del sistema nervioso central es la regulación del estado de ánimo, es decir, juega un papel importante en el sistema límbico, en la percepción emocional, también juega un papel importante en el estado de alerta, juega un papel importante en sensaciones fisiológicas como la náusea, en, en procesos cognitivos. Entonces la serotonina va a ser muy importante para toda esa parte de procesos cognitivos y procesos emocionales y o sentimentales. Entonces, considerando esto, también va a ser muy importante considerar los receptores 5-HT, es decir, considerar cómo la acción de los psicodélicos va a ser muy importante o va a generar una influencia directa en esos receptores, porque la activación de estos receptores también involucra una cascada de señalizaciones o una cascada de cambios a nivel de neurotransmisión. Es decir, que los psicodélicos al actuar en esos receptores, al actuar como un agonista de la serotonina y potenciar la producción de la serotonina, también va a generar unos cambios a nivel de neuroplasticidad que tienen que ver con el BDNF. El BDNF es el factor neurotrófico o el factor de producción, el factor que posibilita la producción de nuevas neuronas y más adelante vamos a entender por qué. Lo importante de esa presentación, lo importante de esa slide es reconocer que, por un lado, el papel de los psicodélicos se debe a que actúan en esos receptores particulares de serotonina. Es decir, el papel de los psicodélicos o su rol y su acción en el cerebro se explica por cómo actúan, cómo se comportan y cómo ese mecanismo de acción se da en los receptores de serotonina, que son los receptores 5-HT. Si las cerraduras de las puertas sirven para permitir la entrada o salida de personas, digamos que los receptores en el cerebro son cerraduras y las llaves son neurotransmisores. Lo que hace un neurotransmisor es posibilitar la entrada o salida a nivel intra y extracelular y que esa actividad se va a ver reflejada en procesos cognitivos. Entonces, ahora, ¿cómo se aterriza esto a nivel de los psicodélicos? Que cuando hay una actividad en esos receptores de la serotonina, cuando hay una actividad en esos receptores de un sistema que está vinculado con el procesamiento emocional, y cuando lo aterrizamos sobre todo en la depresión, que una de las explicaciones que en algún momento histórico tomó mayor relevancia y que actualmente se sabe que hace parte de todos unos factores complejos que desencadenan o posibilitan la aparición de síntomas, en el caso de la depresión y en el caso puntual de la hipótesis serotoninérgica. Hoy se sabe que es mucho más que un déficit serotoninérgico, es decir, que los síntomas depresivos, incluyendo la rumiación, síntomas depresivos incluyendo el bajo estado de ánimo, los pensamientos intrusivos, tienen que ver con una alteración serotoninérgica, pero eso no es lo único que explica la aparición de los síntomas. Entonces, ahora, ¿por qué los psicodélicos funcionan en la depresión? ¿O por qué los psicodélicos tienen un potencial terapéutico en la depresión? Y que cuando los psicodélicos actúan, tomemos un ejemplo puntual, el ejemplo de la psilocibina, que actúa en los receptores 5-HT2A, eso genera una respuesta celular, eso genera una respuesta de las neuronas. Y lo que hace es que esa respuesta celular crea una respuesta de neuroplasticidad y esto se extrapola o se relaciona con una cascada de señalización. Y esta cascada de señalización lo que genera es lo que permite es que se disminuyan o que se genere un decrecimiento en los síntomas relacionados con el estado de ánimo de la depresión o de la ansiedad. Es decir,
que los psicodélicos actúan en esos receptores y esos receptores pueden relacionarse con la disminución sintomática de X o Y condiciones o patologías mentales, como es el caso de la ansiedad o depresión, y más adelante veremos otros ejemplos que involucran otro mecanismo de acción. Entonces, concadenando con lo anterior, los psicodélicos llegan a funcionar precisamente porque desencadena una respuesta de neuroplasticidad vinculado con el BDNF, o el factor neurotrófico, y cómo este va a generar unos cambios a nivel molecular, unos cambios a nivel neuronal que tiene que ver con la neurogénesis, es decir, que aparezcan nuevas neuronas, que se den también nuevas conexiones y sobre todo profundizando un poco sobre estos cambios a nivel sináptico, me parece importante hablar un poco sobre lo que es la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. En términos simples, una conducta o un procesamiento, o más bien un proceso cognitivo se mantiene con base en qué tanta frecuencia se dé entre una conexión y otra. Es decir, que todo aprendizaje se sostiene con base en qué tanto una neurona se comunique con la otra. Lo que ocurre en el uso de los psicodélicos y en la neuroplasticidad que posibilita el potencial terapéutico de los psicodélicos es que se puede generar una potenciación a largo plazo, es decir, que puede posibilitar que se generen nuevos aprendizajes y eso va a estar relacionado con que pueda darse una reestructuración cognitiva, un proceso que va a ser muy importante en la depresión, en el abordaje psicoterapéutico de la depresión, y que cuando el cerebro se encuentra con esa plasticidad tan importante, tan relevante, entonces para el terapeuta, para el psicoterapeuta, va a ser determinante porque puede aprovechar esta potenciación a largo plazo para estimular la reestructuración cognitiva, para cambiar esos esquemas cognitivos profundos que se relacionan con yo no sirvo para nada, yo no soy suficiente. Esas ideas nucleares que se relacionan con la depresión y que se han vuelto unos ideas nucleares o esquemas que lo que hacen es posibilitar el ciclo de la depresión. Por otro lado, la depresión, los mecanismos de depresión a largo plazo, lo que van a hacer es que se, posibilitar que de algún modo se disminuyan, pueda llegarse a disminuir esos aprendizajes o esos circuitos cerebrales que están siendo patológicos en la depresión. Es decir, la persona cuando tiene una rumiación de ideas, la persona cuando tiene un pensamiento del cual es difícil salir, cuando tiene pensamientos intrusivos también, eh, el psicoterapeuta puede aprovechar esta depresión a largo plazo para que estas rumiaciones puedan de algún modo ser revisadas y que puedan de algún modo reducirse. Es decir, que esas conexiones basadas en unos heurísticos y en unos sesgos cognitivos puedan disminuirse con base en unos mecanismos de neuroplasticidad. Bueno, los receptores 5-HT, les pongo esa imagen del cerebro porque los receptores 5-HT se generan, se encuentran distribuidos, perdón, alrededor de todo el cerebro. La serotonina tiende a generarse en los núcleos del RAFE y tienen las vías serotoninérgicas, tienen un amplio alcance y además de distribuirse a lo largo de la corteza, es decir, incluir procesos o incluir mecanismos relacionados con el procesamiento de la información, vías de procesamiento sensorial, lo que tiene que ver con el procesamiento auditivo, el procesamiento visual. También al ubicarse en la neocorteza, al ubicarse en la corteza prefrontal, va a relacionarse mucho con la metacognición. ¿Y por qué tiene que ver esto también con la personalidad y por qué tiene que ver mucho con lo que vamos a ver más adelante de que el sujeto de algún modo haga un reinicio en la percepción que tiene de sí mismo y que pueda tener una visión más objetiva sobre sí mismo y de algún modo pierda ese sesgo cognitivo que se relaciona con unos síntomas o con una depresión en el estado de ánimo? Y va a ser porque en esa área prefrontal, también en esa corteza cingulada, en toda esa parte muy frontal y también lo que tiene que ver con el sistema límbico, se distribuye a lo largo de estas áreas
unas conexiones que se vinculan con la red neuronal por defecto. En la red neuronal por defecto se le atribuye o se encuentran procesos que se relacionan con la personalidad. O sea, quienes somos en estado de reposo cuando no estamos enfocados en una tarea, esa área del cerebro se activa durante ese periodo. Entonces, quienes somos de algún modo se encuentra en la área o en la red neuronal por defecto. Es decir, si pudiéramos ubicar en una parte del cerebro quiénes somos, se ubicaría alrededor del cerebro y se ubicaría principalmente en esos circuitos que se relacionan la red neuronal por defecto. Listo, entonces aquí les muestro esta gráfica, que es un modelo bipartito del funcionamiento de la serotonina, donde se explica por qué la acción de los psicodélicos en estos receptores, como para hablar un poco de lo ya mencionado anteriormente, va a impactar en la depresión y por qué también va a impactar en la ansiedad y por qué va a impactar en otro tipo de trastornos. Y por un lado tiene que ver que cuando actúan los receptores 5HT1, lo que va a hacer es disminuir los síntomas depresivos y esto se relaciona con que va a disminuir la respuesta límbica, va a aumentar la señalización de ese receptor, se va a disminuir el estrés, la ansiedad, la impulsividad, la agresión y va a aumentar la resiliencia, va a aumentar la capacidad de autorregulación, va a aumentar la respuesta emocional, va a aumentar la tolerancia al estrés. Y por otro lado, cuando actúan en los receptores 5HT2A, que se relacionan con una mejoría en el estado de ánimo, lo que va a pasar es que se van a disminuir los pensamientos rígidos, esos esquemas que les mencionaba anteriormente, esos esquemas o ideas nucleares que digamos, se han cultivado o se han fortalecido a lo largo del tiempo, a lo largo de la transición de la cronicidad de la enfermedad. Va a disminuirse también el pesimismo, va a aumentar la plasticidad cerebral, va a aumentar la capacidad de la sensibilidad ambiental, el aprendizaje y el desaprendizaje, la adaptabilidad al cambio también. Eso es muy importante porque eso se relaciona con lo que ya mencionaba anteriormente. La capacidad para poder lograr cambios o poder alcanzar esos objetivos terapéuticos que tienen que ver con una reestructuración cognitiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos subjetivos que se relacionan con los psicodélicos? Aquí les muestro una imagen, una gráfica que deriva de un estudio que se hizo utilizando una escala que precisamente intenta acercarse a los estados alterados de conciencia. En este acercamiento sobre los estados alterados de conciencia se estudiaron 4 sustancias: el LSD, la psilocibina, el MDMA y la ketamina. Y lo que nos dimos cuenta es que existen unos efectos subjetivos variados que las sustancias que son disociativas como la ketamina tienden a generar una disolución del ego, que tienden a alterar el control cognitivo en el momento, tienden a generar unos síntomas ansiosos, que definitivamente el LSD, los efectos de la percepción tienden a ser muy visuales, tienden a tener unos efectos amplios frente a efectos de generar imágenes complejas, imágenes visuales complejas, y que en general todos los psicodélicos propenden a generar a estados metacognitivos que se relacionan con la plenitud, estados cognitivos que se relacionan con la calma. Y también se documentaron experiencias de unidad, experiencias espirituales. Entonces vemos que los efectos subjetivos de estas sustancias son variados y que tienden a relacionarse con efectos o con testimonios o experiencias cualitativas que son muy metacognitivas, sobre todo procesos como de poder observarte, de poder observar, de poder hacer un paralelo o una revisión sobre tu pasado, de poder observarte más en términos objetivos que a partir de un sesgo. Y que cuando revisamos estos efectos subjetivos en un ambiente clínico, ambiente de estudios clínicos, nos damos cuenta de que, bueno, por un lado, están los efectos relacionados con la paz y la felicidad, y por otro lado están los efectos relacionados con los cambios en el psiquismo. Y
encontramos que con la psilocibina los efectos subjetivos tienden a ser, tienden a ser de una mejoría en el estado de ánimo, que la persona se percibe más feliz, que la persona se percibe con una mayor capacidad de introspección, que la persona se percibe con una mayor capacidad motivacional y una mayor capacidad para una autoexaminación, que aumenta la capacidad del insight, esa capacidad para conocernos, para saber quiénes somos, y que estos efectos subjetivos se relacionan con el mecanismo de acción y que esos efectos subjetivos van a tener una utilidad psicoterapéutica relevante, porque estos efectos subjetivos van a permitirnos trabajar los síntomas que se relacionan con la ansiedad o que se relacionan con la depresión. En el sujeto que posee un cuadro depresivo, que atraviesa un cuadro depresivo, se encuentra un sesgo o se encuentra una desvalorización y también una tendencia cognitiva a la catastrofización. Es decir, a pensar que todo va a salir mal, a pensar que todo es culpa suya, a pensar que él es la peor persona del mundo, o que esa es la peor persona del mundo, que no se vale suficiente y que probablemente los efectos del potencial terapéutico, hablando en términos de efectos subjetivos, va a relacionarse con esto de que el uso de la psilocibina en un contexto terapéutico posibilita mirar el otro lado de la moneda, un lado que tal vez podría mostrarse oculto por todo ese efecto de la sintomatología depresiva, por toda esa alteración en el sistema serotoninérgico, por toda esa rumiación y por toda esos pensamientos relacionados con una desvalorización, con un bajo autoestima y también que va a posibilitar una mayor capacidad de insight, de poder observarse en términos objetivos, poder observarse en términos de realmente quién soy, más allá de cómo yo me percibo sesgado por los síntomas depresivos. A nivel de la psique, va a generar un estado de ánimo mental, va a generar, perdón, una mejoría mental, va a incrementar también la paciencia, va a disminuir los pensamientos depresivos, va a disminuir la ansiedad, va, va a posibilitar también, igual que con estos síntomas anteriores, que se trabaje sobre la depresión. Entonces, además de la depresión y de la ansiedad, el potencial terapéutico de los psicodélicos o el por qué funcionan los psicodélicos debería excluirse solamente a la depresión o a la ansiedad. Mi respuesta es no. Lo que ha demostrado la evidencia es que cada día parece que parece que emerge una nueva condición, la cual podría favorecerse por el uso de psicodélicos. Entonces, psicodélicos en el uso de demencias, psicodélicos en el uso de enfermedades neurodegenerativas, como lo es la enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer. Psicodélicos en el uso de psicodélicos cuando hay un trauma de cráneo, cuando una persona sufre un impacto que genera una hemorragia o que genera una, una ruptura de cráneo y que eso va a generar unos cambios cognitivos por todo este daño cerebral, por toda esta lesión cerebral, como también los psicodélicos aparecen como una herramienta que posibilita su acción. También en la ansiedad, en la depresión, en el estrés postraumático. Encontramos también que en el trastorno por uso de sustancias aparece como una herramienta. Encontramos un uso en una variedad de trastornos neurológicos y enfermedades mentales demasiado amplio y que finalmente va a explicarse por esos mecanismos de acción. Es decir, que los psicodélicos lo que propician es que se desencadene una cascada de cambios neuroplásticos y que esta cascada, además de favorecer cambios en el estado de ánimo, que lo que permite es que haya una disminución de síntomas significativa tanto en la depresión como en la ansiedad, así como unos cambios en la plasticidad cerebral que se relacionan con procesos de inflamación. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la inflamación con la mejoría cognitiva? Bueno, el cerebro funciona a través de sangre, de oxígeno.
Y en esos procesos neurodegenerativos, sobre todo en la enfermedad, en la demencia tipo vascular, hay un compromiso vascular significativo. En los accidentes cerebrovasculares, igualmente, y en la, en el, tra- en el traumatismo de cráneo también se presenta enfermedad vascular. Entonces, el potencial de los psicodélicos se torna demasiado amplio, porque no solamente abarca lo que mencioné o lo que fue parte del cuerpo, el grosor de esta presentación, que fueron los trastornos del estado de ánimo como la depresión o la ansiedad, sino que también abarca múltiples condiciones como pueden ser las adicciones, como pueden ser los traumatismos de cráneos, la depresión, múltiples depresiones, puede ser la depresión farmacoresistente, en la cual el tratamiento usual de la depresión, que suelen ser los receptores selectivos de la recaptación de serotonina, no están funcionando, aparecen los psicodélicos como una posibilidad terapéutica. Cuando existe ideación suicida, cuando existen síntomas ansiosos, en epilepsia, o sea, hay estudios demasiado amplios que demuestran que los psicodélicos tienen un potencial terapéutico en diferentes condiciones y que este potencial terapéutico se relaciona, por un lado, con unos mecanismos de acción que se relacionan con cambios en el estado de ánimo, cambios en los patrones cognitivos, cambios en la capacidad de insight, y que estos cambios lo que propician a su vez son efectos subjetivos que pueden posibilitar o potencializar los procesos terapéuticos. Es decir, los psicodélicos no son mucho menos una panacea, ¿cierto? Los psicodélicos no son como el santo grial, pero lo que sí es cierto es que son una herramienta bastante útil en el abordaje de muchas condiciones, en condiciones que son incluso consideradas condiciones de salud pública como la depresión, porque ofrecen una respuesta diferente a los tratamientos actuales que no están generando una respuesta masiva, y también porque estos mismos psicodélicos parecen tener un abordaje amplio en diferentes condiciones. Entonces, además de esa parte del mecanismo de acción y los efectos subjetivos, se halla que, bueno, es importante contextualizar que estos resultados son referidos en un contexto clínico supervisado, en el cual incluso se revisó o se tuvieron en cuenta los antecedentes familiares, se tuvieron en cuenta los patrones de consumo, se tuvieron en cuenta la edad de la persona. Es decir, que en ese contexto supervisado el panorama es muy prometedor. Y el panorama se muestra prometedor porque los psicodélicos parecen presentar una buena eficacia, una alta eficacia, cuando se evalúa su acción en diferentes condiciones, psicodélicos como el ácido lisérgico, psicodélicos como el MDMA, psicodélicos como el DMT, psicodélicos como la psilocibina, tienen un amplio espectro y un potencial terapéutico, y este potencial terapéutico se demuestra a través de su eficacia. Cuando evalúan su eficacia, cuando evalúan esos resultados, esas dianas terapéuticas, se dan cuenta en los estudios que definitivamente sí, que los psicodélicos parecen lograr lo que se proponen, bien sea en temática de depresión, de disminuir ideas de rumiación, de disminuir pensamientos intrusivos, de impactar en ese estado de ánimo bajo, en la ansiedad similar a la depresión, en el estrés postraumático, en todo lo que tiene que ver con esta ansiedad generalizada por un trauma que se vivió, un trauma frecuente, una exposición al estrés, en la adicción, por posibilitar también unos mecanismos neuroplásticos que permiten la reestructuración cognitiva. El craving es una idea intrusiva, es decir, si yo poseo problemas de consumo, un consumo problemático, y yo estoy realizando una actividad que no se relaciona con el consumo, yo no debería por qué pensar, tendría por qué pensar en el consumo. Sin embargo, el craving es una idea rumiante y es una idea intrusiva que tiene que ver con una alteración en la función ejecutiva. Entonces, los psicodélicos posibilitan, por sus mecanismos de acción, unos cambios neuroplásticos que a nivel cognitivo van a impactar positivamente en esa posibilidad de adquirir unos logros terapéuticos.
A nivel de seguridad, como mencionaba al principio de la presentación, la seguridad de los psicodélicos es alta frente a que los efectos negativos que se han encontrado en esos estudios han sido primero efectos a corto plazo y que tienen que ver con reacciones fisiológicas no deseadas, como náuseas, mareos, eh, alteración gastrointestinal. Pero más allá de eso, no se ha encontrado como haciendo un seguimiento a largo plazo, no se ha encontrado como una problemática o un efecto adverso, un efecto secundario al uso de los psicodélicos no deseado. Entonces, para abrir el espacio de preguntas, el espacio de reflexiones, em, vamos a intentar abarcar esas tres ideas. La primera es que, si bien en la actualidad sabemos mucho de lo que antes sabíamos sobre los psicodélicos, que parte de ese conocimiento se relaciona con que tenemos técnicas para cuantificar y para objetivar los resultados de los psicodélicos, como las técnicas de neuroimagen, todavía falta mucho por saber sobre los psicodélicos. Es decir, en ese momento tenemos una idea amplia sobre cómo ese mecanismo de acción favorece la obtención de unas dianas terapéuticas, favorece el potencial terapéutico de los psicodélicos, pero todavía desconocemos qué mecanismos estamos ignorando. Es decir, por qué funciona en Alzheimer, por qué funciona en traumatismo de cráneo. Es decir, esta parte de la neuroinflamación es muy importante que se aborde y también falta mucho por saber de los psicodélicos en general. Es decir, otras preguntas que surgen gracias a estas investigaciones es que todavía no se sabe entonces cuál es la mejor forma de administrar la sustancia. Si intravenosa, si oral, porque algunos resultados muestran que a veces el potencial terapéutico es mayor cuando se toma de X o Y manera. Y otras dicen que no, que es lo mismo. Entonces, toca profundizar esos estudios para determinar cuál es la mejor manera. También falta por establecer protocolos más precisos sobre lo que involucra investigar con psicodélicos y sobre lo que involucra hacer terapias asistidas con psicodélicos. La segunda idea sería de que definitivamente existe una evidencia objetiva y replicable en cuanto a que los psicodélicos poseen una alta seguridad y una seguridad innegable en el contexto clínico, psicodélicos como la psilocibina, el DMT, el MDMA, perdón, y el LSD, que probablemente son los psicodélicos más estudiados, que probablemente el prejuicio, el estigma que existe sobre estas sustancias, hablar de estas sustancias incluso en un contexto académico, cómo puede generar cierta polémica a pesar de que existe evidencia. Y eso se relaciona mucho más con una, un relato, un relato que no favorece el uso de las sustancias y un relato que no favorece el uso de psicodélicos, independientemente si es en su uso médico o no. Y ese relato es un relato basado en el prejuicio, basado en la falta de conocimiento sobre los hallazgos de los psicodélicos. Es decir, ¿por qué no se investiga sobre los psicodélicos en contextos como los contextos latinoamericanos, cuando en países desarrollados, cuando universidades de alto renombre, como la Universidad Hawkins o el, el Colegio Imperial de Londres, poseen líneas de investigaciones estrictamente enfocadas en psicodélicos y en su potencial terapéutico, a su vez que líneas de los psicodélicos enfocadas al estudio de la conciencia, cómo se relaciona el cerebro con la conciencia? Porque en América Latina parece no parece como un tema relevante, exceptuando países como Brasil, donde sí hay universidades que tienen un foco tienen una intención de investigación bastante fuerte en ese campo. Eh, la tercera idea sería que el potencial terapéutico de los psicodélicos es amplio y es tan amplio que abarca tanto condiciones o trastornos mentales, como puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, los trastornos por uso de sustancias, así como condiciones neurológicas en los que existe una enfermedad vascular de base o en los que existen factores vasculares o otro tipo de factores que no precisamente se relacionan con una enfermedad mental, como el caso del traumatismo de cráneo, como el caso del accidente cerebrovascular y como es el caso de la demencia. Entonces, a nivel de investigación sobre los psicodélicos aún falta mucho en términos de neuropsicología,
también falta mucha investigación. Hay pocos estudios que nos hablen sobre los efectos cognitivos de estas sustancias. Los estudios que existen también son eh, se contradicen mucho entre ellos. Unos afirman que hay alteración cognitiva, otros afirman que no hay alteración cognitiva. Los estudios más precisos están apenas comenzando en términos de neuropsicología, por lo menos este Scoping Review sobre los efectos de la psilocibina en la creatividad, donde dicen que la psilocibina a nivel de creatividad, la psilocibina en microdosis, puede fomentar una buena creatividad, mientras que la psilocibina en macrodosis parece afectar la creatividad. Son estudios que tienen que ir dándose, tienen que ir empezando a abonar un campo que está incipiente, que intentar relacionar esas alteraciones en un mecanismo de acción con procesos cognitivos y sobre todo cómo se relacionan estos procesos cognitivos con los indicadores de cambio y con el potencial terapéutico de los psicodélicos. Es decir, dentro de todo esto que venimos conversando, es definitivo que los psicodélicos, su acción y su funcionamiento se explica por su mecanismo de acción en receptores 5-HT, los cuales se ubican a nivel cortical y los cuales a nivel de procesos cognitivos se relacionan con el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal tiene tiene una estrecha relación con el funcionamiento ejecutivo, con la capacidad para planear, con la capacidad para autorregular, con la capacidad para flexibilizar, la cognición social, procesos metacognitivos de hacer una revisión, un chequeo sobre una revisión cognitiva sobre los demás procesos, procesos de supervisión cognitiva, y cómo esto tiene una estrecha relación con las dianas terapéuticas. Es decir, en trastornos como el consumo de sustancias, lo que existe es, sin duda, una afectación del lóbulo frontal, una afectación ejecutiva, en la cual el sujeto no puede flexibilizar su conducta y en la cual el sujeto no puede autorregular su conducta. Lo mismo podríamos decirle de la depresión. Existe una rumiación porque el sujeto no puede flexibilizar sus pensamientos, el sujeto no puede flexibilizar su condición. Entonces falta mucho por abordar en términos neuropsicológicos. A nivel general, la neurociencia reafirma de que los psicodélicos son seguros, son eficaces, falta mucho por estudiar y su potencial actualmente parece que resulta bastante amplio. Y bueno, Bueno, muchas gracias, Jairo, por esta charla, por profundizar en esta pregunta de por qué los psicodélicos funcionan, cuáles son sus mecanismos intrínsecos. Entonces vamos a pasar a una parte, a hacer como unas preguntas. Mm, Bueno, por aquí alguien preguntaba si existe evidencia de posible utilidad en el autismo. no he leído sobre ello, considerando que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo. Probablemente no haya mucha evidencia porque hablaríamos de hacer uso de psicodélicos en niños y hacer uso de sustancias en niños ya sabemos que no, realmente no es ético ni legal, pero sabría o tocaría averiguar, tocaría indagar si existen estudios en sujetos adultos que usen la sustancia y que hayan o, tenido una mejoría en la condición social que puede ser una de las afectaciones o puede ser una de las mayores afectaciones del trastorno del espectro autista. Podría ver si los psicodélicos podrían impactar en esta condición social. Eh, no sé, en ese momento realmente no he leído ningún estudio sobre ello. Ok. Aquí más adelante alguien preguntaba si podías recomendar algunos libros o artículos para quien esté comenzando en el tema. Sí, claro. Como artículos, bueno, aquí están las referencias. Eh, Creo que a nivel general, cuando uno va a una base de datos, a un repositorio bibliográfico, si tú escribes la palabra psicodélicos, eh, psicodélicos y cerebro o psicodelics and brain, van a aparecer muchos resultados y ya dependiendo sobre qué te gustaría enfocarte en términos de psicodélicos. También vas a encontrar artículos más a nivel etnobotánico, más a nivel de una descripción cultural sobre su uso. El campo de los psicodélicos es muy amplio, entonces dependiendo de lo que te interese, en las bases de datos podrías encontrar artículos. Si deseas leer sobre neurobiología y psicodélicos, pues te recomiendo estas referencias que aparecen aquí en la pantalla.
Y sobre libros, de pronto, de Strassman, la espiritual, Meta y la molécula espiritual. Parece un libro que tiene un lenguaje bastante simple y que aborda, digamos, que uno de los psicodélicos más famosos, que es el DMT. Ok. Aquí nos preguntan qué opinas sobre el potencial de la microdosificación de los psicodélicos en los temas de neuro y en general. Sí, el potencial de la microdosis, de hecho, aquí hay un artículo que incluye las fotos donde habla de precisamente de la microdosis. Creo que sí lo incluí. No, creo que no lo incluí, pero sí. Entonces, en los artículos científicos vas a encontrar tanto estudios con microdosis, tanto estudios con macrodosis. ¿De qué va a variar si se usa microdosis o macrodosis? Va a variar de la gravedad sintomatológica que muestra el individuo. Usualmente las macrodosis se utilizan para un manejo de crisis, sobre todo cuando esa ideación suicida se encuentra muy exacerbada. Pero la microdosis, cuando es un contexto supervisado, repito, parece demostrar resultados. Sin embargo, yo me gustaría hacer la aclaración de que se ha popularizado mucho el uso de microdosis sin una supervisión o sin un, digamos que, apoyo terapéutico. Es decir, se asume que la sustancia es buena por sí misma y se asume de que sin analizar mis antecedentes, sin analizar si para mí podría ser favorable, si lo que yo poseo realmente sí son síntomas depresivos o podría explicarse por otra cosa, se hace uso indiscriminado de la microdosis. En esos casos tocaría evaluar su uso, pero en un uso, digamos que es supervisado, un uso que es acompañado por profesionales de la salud, creo que podría tener un resultado significativo. Ujú. Sí, bueno, aquí más adelante nos preguntan qué tanto aportan los hongos funcionales como melena de león, córdiceps, cola de pavo, etcétera, en estas terapias psicodélicas. Poco, poco este tema como de combinar estos hongos con los psicodélicos. No, realmente no tendría ningún sustento teórico como para decir si afecta o no la sustancia. En los contextos clínicos, de los cuales refiero la evidencia, la cual hemos recorrido, simplemente hacen uso de la sustancia sintética por vía administración intravenosa o vía oral. Entonces no podría decirte que la psilocibina, los efectos de la psilocibina se ven favorecidos por combinarla con otra sustancia, porque no, son estudios que realmente no, de los cuales no desconozco. Bueno, y aquí una última pregunta. Para el caso de la adicción, ¿es mejor llevar tratamientos con microdosis o con macrodosis? Según como las investigaciones que has hecho y tu experiencia como neuro. Bueno, aquí es muy importante que primero el nivel de dosificación va a ser recomendado por el médico tratante y que la dosificación se considera según algunas características metabólicas o características que pueden influir el metabolismo, como la edad, el sexo, eh, el peso, y que para ambos casos existe evidencia. Ocurre lo mismo que en la depresión. En ambos existe evidencia de que tanto como la micro como la macro puede favorecer procesos terapéuticos que pueden ayudarnos o que pueden contribuir a una disminución de los síntomas relacionados con la adicción, sobre todo el craving, que va a ser uno de los síntomas que se van a ver, digamos que mayormente impactados por el uso de psicodélicos. Es decir, cómo los psicodélicos, independientemente de si es micro o macro, van a posibilitar que haya unos cambios plásticos en el cerebro y que a partir de unas herramientas terapéuticas como la psicoterapia se posibilite un cambio cognitivo que disminuya el craving y que disminuya esos pensamientos intrusivos relacionados con la ansia y el deseo intenso por consumir. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Jairo. Yo creo que también nos ibas a hacer como una invitación a las personas que están viendo esta charla. Entonces, adelante. Y si te quieres despedir. Bueno, no, agradecerle a todos por hacer parte de ese espacio, por entrar, reinvitados a que sigan asistiendo a esos espacios que van a continuar y luego se estará compartiendo la programación. Y también invitarlos a que revisen el curso, a ver si les llama la atención. En este curso
que se llama Aproximación al uso terapéutico de enteógenos y psicodélicos occidentales. Vamos a hacer un abordaje amplio de diferentes disciplinas sobre el uso de psicodélicos, sobre su potencial terapéutico. Y creo que eso que hablamos el día de hoy fue sin duda un abordaje muy superficial sobre ese tema, ¿cierto? Y en ese curso sin duda vamos a profundizarlo mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Les recordamos a todas las personas que se conectaron en seguirnos en redes sociales, @ciencias.psicodélicas, y les agradecemos por estar acá. Esta presentación va a quedar grabada en YouTube. Nos pueden seguir en nuestra página de YouTube, en nuestro canal, y ahí también encontrarán la grabación si algún día necesitan retomar. Bueno, eso sería todo. Hasta luego.